Bueno, los concursos de ciencia pública de este año, a diferencia del año pasado, bueno, como ustedes saben, el programa se creó el año pasado, eh, cuando entra en funcionamiento el ministerio, y ciencia pública toma el concurso de divulgación de Explora, y el año pasado piloteamos tres niveles estratégicos, por decirlo así, que eran tres categorías, manteniendo el concurso de productos, que es como el más tradicional, que se lleva haciendo más tiempo, y agregamos dos categorías, una para proyectos de generación de conocimiento local, donde los recursos van a organizaciones territoriales y juntas de vecinos, y un concurso de espacios públicos regionales, que es lo que vamos a conversar hoy día. La idea de probar esta línea el año pasado y de ahora transformarlo en un concurso y aumentar los recursos es que la encuesta de percepción, la encuesta de percepción de la ciencia que se hace cada 3 años, uno de los lugares donde las personas reconocen que se acercan más a la ciencia es en los museos. Y sabemos que museos no hay en todas las regiones, en todas las ciudades y obviamente no en todos los pueblos. Y también obviamente sabemos que los museos son muy caros de hacer y que nosotros no tenemos la capacidad de financiar museos. Pero buscamos un mecanismo de decir cómo podemos contribuir a que existan espacios, porque sabemos que las personas les gusta ir a algún espacio y tener una experiencia y acercarse al conocimiento de esa manera. Entonces piloteamos el año pasado el concurso con un fondo de 40 millones y este año con un fondo de 60 millones para implementar estos espacios públicos regionales. Y cuando hablamos de espacio público es súper importante aclarar de que ese espacio puede ser un espacio cerrado, una sala en un centro cultural o una universidad, pero también puede ser una plaza, también puede ser un parque nacional. El año pasado tenemos dos proyectos que están vigentes, que son en parques nacionales, en Pan de Azúcar y en un parque en Los Ríos. Entonces, es bien amplio el concepto de espacio público, pero el foco de esto es que hayan lugares donde las personas puedan vivir experiencias, y nosotros declaramos un poco la intención de que esas experiencias sean memorables, entonces hacemos un énfasis en esas experiencias. Entonces este concurso está abierto del 9 de julio hasta el 16 de agosto, ahí está el periodo de consulta, las bases, es como una información que ya está disponible, y el objetivo, como les comentaba recién, es implementar en todas las regiones del país espacios, ya sea abierto o cerrado. El monto del subsidio es a 60 millones, y como esto tiene en cierta forma la intención, y es para donde pensamos avanzar con este concurso, de que sean espacios que puedan perdurar, de que puedan ir más allá del financiamiento que nosotros podamos dar. Y obviamente sabemos que es súper complejo conseguir financiamiento para este tipo de proyectos y que puedan prolongarse, pero una forma que nosotros estamos explorando en este concurso es tratar de que los proyectos sean dirigidos a personas jurídicas y que sean instituciones, de alguna manera, las que puedan albergar estos proyectos y, de cierta forma, permitir que haya una continuidad, que el espacio quede, que esto se pueda proyectar más allá. Sabemos que es algo que no podemos asegurar ni que no podemos exigir, pero vamos avanzando para allá y para ver cómo esto funciona. Bueno, la convocatoria del año pasado todavía está en ejecución, no están listos los proyectos, y vamos a ver también qué es lo que pasa con los proyectos que se adjudiquen este año. Las características generales del proyecto, como les comentaba recién, son 60 millones, y es un proyecto por región. En el caso de que hayan regiones donde no hayan proyectos, el año pasado tuvimos esa situación con Ñuble y con Arica, que quedaron desiertas, y en el caso que eso ocurra, se financiará un proyecto de otra región en función del puntaje. Cuando hablamos de proyectos originales, también son proyectos nuevos, no financiamos reparaciones. La idea no es reparar salas que ya estén hechas, sino que crear un proyecto nuevo. Y también con la idea de darle como proyección y de que esta sala se inserte en un ecosistema regional, es que hay una obligatoriedad de mínimo 2 instituciones asociadas y una organización comunitaria que respalde. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros buscamos acá es que obviamente las instituciones asociadas ayuden a proyectar esto de alguna forma. También está quienes prestan o facilitan el espacio, que puede ser una de estas dos instituciones u otra. Y el apoyo de la organización comunitaria tiene que ver con que existe un respaldo de que hay interés por este tema, de que la comunidad en la que se va a insertar este espacio está interesada en apoyar, va a participar quizás de pilotear algunas cosas, se va a sumar
al lanzamiento y va a apoyar en la difusión, etc. Entonces, un poco también tiene que ver con tratar de empujar a que las cosas que uno haga respondan a los intereses del lugar donde uno va a realizar el proyecto. Una de las cosas en esta misma línea es que lo que nosotros buscamos es tratar de proyectar esto. Como les decía, no tenemos la forma de asegurarlo aún, pero vamos a tratar de avanzar hacia allá. Y por lo mismo no se financiarán instalaciones itinerantes ni eventos. La idea es que esto quede en el lugar. Y particularmente lo que agregamos este año, y también en función de que aumentamos el presupuesto, es que los proyectos tendrán una ejecución de 15 meses. Y esos 15 meses están divididos en dos partes. Hay 12 meses de desarrollo, que es lo tradicional, y durante esos 12 meses se deberán ejecutar todos los gastos asociados a los recursos que nosotros entreguemos. O sea, durante esos 12 meses se deben gastar los 60 millones. Y posterior a esos 12 meses, debiesen haber 3 meses en los que el público debiese poder acceder a esta instalación. Durante esos 3 meses mínimo que la gente va a poder participar. ¿Por qué agregamos esto? Porque en general los proyectos de esta naturaleza toman mucho tiempo de producción y lo que nos damos cuenta es que muchas veces los proyectos terminan haciendo el lanzamiento a 3 semanas antes de que se acabe la ejecución, antes de los 12 meses, y financiar un proyecto de 40 millones para que finalmente nosotros alcancemos a ver muy poca participación y un periodo de 2 semanas o máximo de un mes de acceso al público es muy reducido. Entonces, por eso decidimos aumentar los recursos y extender esos 3 meses adicionales de participación de público. ¿Qué debe incluir la propuesta? Al igual que el año pasado, las postulaciones tienen 3 capítulos. El primer capítulo, que es la presentación estratégica del proyecto, que es lo que permite ver cómo fue pensado el proyecto, de dónde nace la idea del proyecto, a quién está dirigido, qué tan coherente es la postulación del proyecto. Estos proyectos son evaluados por externos, no son evaluados por nosotros en ningún caso. Y la idea es que obviamente el evaluador entienda de dónde sale. Luego está lo referente a la museografía, al proyecto creativo, que es lo que nosotros vamos a hacer, de qué se trata la instalación, cómo se va a distribuir, cómo va a dar acceso al público, etc. En el caso del punto 3, la gestión y la producción, que tiene más que ver cómo se va a llevar el proyecto, cómo se va a llevar la parte financiera y cómo se va a seguir la carta, etc. Entonces la presentación estratégica, como les comentaba antes, tiene que ver con el objetivo general, y ese objetivo general tiene que nacer de una necesidad. Esa parte es clave porque también uno va descubriendo los proyectos que muchas veces a uno mismo se le ocurre un proyecto porque a uno le interesa el tema o te gusta y quieres hacer tal y cual cosa. Pero lo que nosotros buscamos acá, desde, obviamente esto es un financiamiento público, y lo que uno busca es que haya una necesidad o haya un interés particular por esto. O sea, que en el fondo estemos haciendo esto para contribuir de alguna manera al ecosistema, para contribuir a la sociedad de alguna forma. Y en ese sentido, la primera parte, la parte más clave es como cuál es la necesidad o el problema que aborda este proyecto. Cómo este proyecto abordará a través de la exposición esta necesidad o este problema. Y de esa forma, ¿cuál va a ser el objetivo de ese proyecto? ¿Cuál es el cambio que va a ocurrir cuando nosotros hagamos ese proyecto? ¿Y cómo se va a proyectar esto? Entonces también, como les decía antes, nosotros buscamos que esto se proyecte y es algo que se va a evaluar, pero no podemos exigirlo ni nada por el estilo. Pero la idea es saber qué es lo que se pretende que pase cuando se acabe el proyecto con esta sala. Y este es un ejemplo, un proyecto que se adjudicó el año pasado, donde el problema que se plantea acá es que solo se conoce un 5% del océano, lo que implica que hay un déficit en cierta forma, sobre todo en un país como el nuestro, de que las personas no conocemos gran parte de lo que sucede en el océano, de lo que hay en él. Entonces ese es el problema que se pretende abordar, y se pretende abordar con una exposición donde los visitantes vayan a experimentar y acercarse y ver qué es lo que sucede en el océano, y obviamente presentar contenido de manera atractiva. Esto es un extracto del proyecto. El espacio para desarrollar esto es bastante más largo en la postulación. Pero a modo de ejemplo, la idea es que uno cuando vea esto diga, ah, esto es lo que se busca abordar y no es algo antojadizo que uno quiera tocar el tema.
En el caso de los públicos es necesario ir más allá del público general. La idea es pensar a quién queremos dirigir el proyecto. Obviamente hay proyectos que pueden abarcar un público súper amplio, pero es importante ir como diferenciando cuáles son esos públicos y conocer a ese público lo más posible. En el caso de estos proyectos, que son proyectos regionales, obviamente los públicos regionales son diversos y además son súper acotados. Nosotros no esperamos que la proyección de público de un proyecto de la región metropolitana sea igual a un proyecto de la región de Aysén, porque entendemos que las poblaciones son totalmente distintas. Y en ese caso, esa es una de las principales razones por las que el concurso apunta a un proyecto por región, porque sabemos que si hacemos competir a todas las regiones por proyecto, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, aquí cada región tiene su realidad, cada región va a tener una meta de público acorde a la población que existe en esa región y a las necesidades territoriales que tiene esa misma región. Entonces, es importante caracterizar, en este caso, seguimos un poco hablando del mismo proyecto anterior, acá hay público entre 12 y 18 años y público adulto, y ahí se propone una meta de visita. Una meta de visitas que son grandes, esta es una región que tiene bastantes habitantes, entonces da para ponerse una meta de esa envergadura. Luego está el tema de los objetivos. El caso de los objetivos es clave también, porque uno tiende muchas veces a plantear objetivos generales que no son alcanzables al final del proyecto. Entonces, es súper importante que el objetivo general sea concreto y alcanzable. O sea, que una vez que terminen los 15 meses, uno pueda decir se cumplió o no se cumplió. Entonces, objetivos como contribuir a la cultura científica del país, son objetivos generales que son demasiado amplios, que al final del proyecto no vamos a saber nunca si se cumplieron o no. Entonces, es importante que el objetivo general sea súper concreto y en función de lo que el proyecto sí va a hacer. Y los objetivos específicos tienen que ser todos las metas que son necesarias para alcanzar ese objetivo general. Entonces, es súper importante en general, los objetivos específicos son entre 4 o 5 objetivos que debiesen ser suficientes para alcanzar el objetivo general. Y finalmente lo que es necesario para al final del proyecto saber si se cumplió o no se cumplió lo que se está prometiendo, están los indicadores que nos van a decir se cumplió o no se cumplió, y eso es lo que después ustedes van a reportar en su informe final. Acá hay un ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo. Entonces acá se busca, el objetivo general es contribuir al conocimiento y comprensión de los misterios y de la exploración del océano. Entonces es un objetivo que uno podría decir, sí, veamos si al final se cumple. ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿Cómo vamos a lograr este objetivo general? Lo primero es desarrollar, obviamente, los contenidos y un guión de contenido. En las salas de los museos en general, uno tiene que hacer un guión de contenidos que es lo que va a definir qué temas voy a tocar en la exposición y cómo los voy a abordar, desde qué lugar los voy a abordar. Posteriormente, ese guión de contenidos va a dar paso a cuáles son las experiencias o las interacciones o los módulos que yo voy a diseñar para acercar ese contenido, y ahí es clave tener súper identificado al público, porque es muy distinto hacer un módulo para niños o un módulo para adultos para presentar los contenidos que estamos definiendo. Entonces es súper útil y enriquecedor el trabajo interdisciplinario, porque en general el grupo de diseño o el grupo creativo no sabe tanto de ciencia, y ahí uno va probando si los contenidos son muy complejos o no son muy complejos de entender. Cuando uno ya termina de diseñar estos módulos, es súper útil, y ahí dependiendo de la planificación que se haga, pero es súper útil pilotear algunas cosas, probar algunos módulos con público. Y posteriormente se hace la construcción de esta sala, y aquí nos falta un objetivo específico más abajo, pero no cabía en la presentación, que tiene que ver con poner la sala a disposición. O sea, uno de los objetivos claves para esto es que el público acceda a la sala y tenga la experiencia y poder eventualmente dar por terminado el proyecto cuando ya haya tenido el número de visitas que estamos buscando. El tema de las instituciones asociadas es clave porque generalmente lo que uno hacía, y me incluyo en eso, es que uno busca un montón de instituciones asociadas porque se ve más robusto el proyecto o se ve que el aporte que uno está haciendo es muy grande. Entonces antes se pedía un 30% de contraparte mínimo y uno trataba, por lo menos yo trataba de tener un 50% para tratar de que se viera robusto. Nosotros no estamos pidiendo un mínimo de porcentaje en este concurso. Hay un porcentaje, o sea, perdón, hay un aporte que va valorizado porque tienen que tener instituciones asociadas, y cualquier cosa que la institución
entregue puede ser valorizado. Entonces, hay un aporte del proyecto, pero no hay un mínimo de aporte, no hay un porcentaje exigido. Así que ahí también nos han llegado varias preguntas de ese estilo. Lo que sí es importante en el caso de las instituciones asociadas y es lo que se va a evaluar, no es el número de instituciones, ni es la cantidad de aportes que hagan las instituciones, sino es la parte estratégica. ¿Por qué se eligieron esas instituciones? ¿Qué es lo que van a hacer esas instituciones y cómo esas instituciones son clave para el objetivo del proyecto? Y por ejemplo, claro, una institución que te apoya compartiendo por Instagram, por Facebook la difusión del proyecto, es un apoyo que es valioso, pero no es un apoyo estratégico para cumplir el objetivo del proyecto. Entonces ahí también hay que pensar muy bien cómo uno va a sumar estas instituciones y por qué las va a sumar, qué expertise tienen estas instituciones que nos va a permitir cumplir el objetivo. Entonces, en este caso, está el Centro Interactivo de Ciencias de la Universidad del Sur, el Instituto Oceanográfico, que va a contribuir con conocimiento científico, y una asociación de pescadores, por ejemplo, que también es súper pertinente al proyecto. La estrategia de difusión tiene que estar dirigida al público objetivo y cuáles son las metas de esa estrategia de difusión, a cuánta gente vamos a llegar con la campaña de difusión para poder asegurar el cumplimiento de nuestra meta. Obviamente uno nunca puede estar 100% seguro que va a cumplir la meta, pero cuando uno lee un proyecto uno sabe si esto está pensado para eso. Si yo propongo una meta de 5.000 personas, mi estrategia de difusión no puede tener una meta de 5.000 personas porque estaría asumiendo que las 5.000 personas que vieron la propaganda van a ir al museo, entonces, a la sala. Entonces ahí también hay que ser súper estratégico en pensar lo que se va a hacer. Y como les decía, en este concurso, la ventaja que tiene es que al ser un concurso regional, no es necesario que las metas que se pongan sean tan competitivas pensando en las regiones como Santiago, Valparaíso, Concepción. Por eso depende de la región en la que estén. En Santiago, claro, es mucho más complejo porque hay muchos habitantes y uno va a tender a ponerse metas más ambiciosas, que no necesariamente es mejor. Entonces ahí también les recomiendo que vean muy bien los criterios de evaluación que están en las bases, porque eso indica bien qué es lo que se está evaluando y siempre va a estar más enfocado en la estrategia y en la parte creativa, por supuesto. Entonces, en la propuesta creativa lo que busca es que el evaluador pueda imaginarse qué es lo que va a estar pasando en este espacio. Obviamente nosotros sabemos que no va a estar durante las 5 semanas que está dentro del concurso, no van a poder hacer una exposición en ese plazo. Entonces la idea sí es importante saber cuáles son los contenidos que se van a abordar, cuáles son los fenómenos que se van a mostrar. Es súper importante el concepto de los fenómenos acá, porque obviamente son los fenómenos los que las personas, cualquier persona, son capaces de reconocer. Entonces es súper importante que uno tenga claro cuál es el fenómeno que uno va a presentar y representar a los visitantes, porque finalmente eso es lo que la persona va a ver y va a reconocer. Más allá de los contenidos tienden a ser como específicos de la ciencia, que tienen que ir, pero siempre van articulados a un fenómeno. Entonces, en este caso, por ejemplo, la exposición abordará dos temas principales, las dimensiones del océano y el planeta y el océano profundo, que es lo que pasa en el océano, es más abajo. Entonces, la idea de este pre-guión de contenido es definir cuáles van a ser estos fenómenos y estos contenidos que se van a abordar en la exposición. No hay un formato predefinido a cómo tienen que presentar el guión de contenido, si puede ser narrativo, puede ser por módulos, ustedes ya tienen pensado cuáles van a ser esos módulos. Luego está la descripción de la experiencia. Y esta parte es clave, y si bien tiene un carácter un poco abstracto, lo que buscamos acá es un poco forzar a que se pongan en el lugar del visitante y decir qué es lo que yo le voy a ofrecer al visitante. Porque muchas veces uno piensa en lo que uno sabe hacer o en lo que uno, no sé, cree que va a pasar, y es imposible que sepamos qué le va a pasar al visitante, pero por lo menos hay una intención detrás de decir, claro, yo quiero que el visitante se asombre, así que le voy a mostrar algo inesperado o algo que sea enorme o un ruido enorme. Entonces acá también hay un ejemplo, cuál es el tipo de interacción que se va a generar y cómo, qué es lo que va a pasar dentro de esta muestra. Entonces aquí sí es importante saber cuáles van a ser esos elementos. Si van a haber juegos, si van a haber imágenes, si van a haber videos, si van a haber salas oscuras con ruido, etc. Entonces aquí es importante proponer qué es lo que nosotros le vamos a ofrecer al visitante. Cómo esos fenómenos que mencionamos antes ahora van a transformarse en una experiencia. La persona que entra a la sala
va a poder reconocerlo. Y los planos o la visualización de referencia tiene más que ver, ya como ven acá, esto es como la propuesta esto es la propuesta. Entonces, en el fondo aquí uno ve y ya te puedes imaginar el recorrido, cuáles son los elementos, cuáles son los equipos, la estructura que se van a comprar. Entonces aquí hay algo que está más aterrizado a lo concreto. Entonces, cuando el evaluador revisa el guión de contenido, luego ve la parte de la experiencia y ve esto, ya puede tener una idea de qué tan armada está esa sala y cómo en el fondo se podría proyectar que el proyecto va a cumplir con lo que está proponiendo o no. Entonces esta parte también es clave. Y finalmente la parte de gestión y producción, que no es menor, sobre todo cuando uno recibe fondos públicos, hay una serie de requisitos y hay una serie de reglas que son transversales a cualquier institución del Estado. Así que nosotros ahí tenemos un manual, un instructivo de rendición de cuentas que está junto con estas bases en la página web, que lo pueden sacar, lo pueden descargar y revisar, porque así es como se utilizan los fondos que se entregan. Lo importante acá en la parte de gestión y producción, por una parte está el equipo de trabajo, son estos 5 cargos obligatorios que tienen que ser ocupados por 5 personas distintas, con expertices, con experiencia o formación relacionada con el cargo. Eso también es parte de la evaluación. Y posteriormente está la planificación, de qué forma se va a llevar a cabo el trabajo. Lo que yo les comentaba en una parte, al principio, es súper importante las instancias de trabajo colaborativo. Es súper importante que la persona que está pensando los contenidos científicos los pueda conversar con alguien que no sepa del tema y poder ver si es que cómo poder hacer esto más claro, más entretenido, o cómo transformar esto en una experiencia, que no es algo sencillo en ningún caso. Y el plan de trabajo tiene que estar articulado en función de los objetivos específicos. Entonces, si uno dice, mis objetivos específicos son hacer estas 5 cosas, hacer el guión, hacer el diseño, hacer la construcción, entonces en el plan de trabajo yo tengo que saber cuáles son las etapas que voy a tener que hacer para hacer ese guión, cuáles son las etapas que tengo que hacer para poder diseñar esos módulos, cuánto me voy a demorar, quiénes van a trabajar en esas etapas. Entonces acá también, de nuevo, es algo estratégico. O sea, cuando uno lee esto, uno dice, sí, esta persona sabe más o menos cómo va a llevar a puerto este trabajo en el periodo que tiene, que son 12 meses. Y el presupuesto están esos 3 ítems, que son los ítems permitidos. Hay un tope de 50% para el gasto en personal, y el resto ahí usted se puede ver cómo se distribuyen en las otras compras de materiales, etc. Como les decía antes, hay un instructivo de rendición de cuentas donde se indica cómo se debe gastar este presupuesto. Esto se va, la postulación es la plataforma fondos.gov.cl, es la plataforma de fondos públicos, una plataforma en la que eventualmente todos los fondos del Estado van a estar disponibles, así que nosotros estamos mirando hacia allá porque eso es como hacia dónde debiesen llegar todos los fondos. Y esto funciona con clave única, la persona, el postulante o director del proyecto entra, ingresa, crea su usuario, y en este caso, como solo pueden postular personas jurídicas, dentro de esto tiene que vincular a la personalidad jurídica que va a representar en la postulación. La plataforma te indica cuáles son los documentos que necesitas, sí o sí vas a tener que ingresar la personalidad jurídica o algo que respalde cuál es la institución que está postulando y cuál es tu vínculo con la institución. Se crea un gestor interno, por ejemplo, si es una universidad y uno es un docente de la universidad o está relacionado con la universidad de alguna manera, uno ahí ingresa ese comprobante, la plataforma te da esas opciones y quedas vinculado como un gestor de proyectos para esa personalidad jurídica. Lo que puede pasar es que varias universidades o instituciones ya estén dentro de la plataforma vinculadas a otra persona y ahí tienen la opción de o contactar a esa persona, que el mail va a aparecer ahí para que los agregue, o ustedes a través de la mesa de ayuda de la plataforma presentar algún comprobante de que están vinculados a la institución y los agregan ahí mismo. Así que no debiesen tener mayor problema con eso. ¿Qué es lo que aparece acá? Relaciones jurídicas. Esto es lo que ustedes tendrían que ingresar para poder hacer la postulación en nombre de una institución jurídica. Y lo amigable que tiene esta plataforma y que es bastante útil es que la plataforma te va avisando el estado de la postulación, no te va a dejar enviar la postulación si no están todas las cosas completadas, obviamente se puede guardar la postulación y uno puede ir llenando las cosas de a poco, y posteriormente, o sea, la idea de esto es disminuir la tasa de inadmisibles, porque en el fondo la plataforma es bastante más, ayuda bastante en la postulación.
Y bueno, las consultas formales respecto a las bases se pueden hacer en la página web de Ciencia Pública, y ahora podemos tener preguntas que tengan más que ver con lo que conversamos en la presentación. Así que, Dani, Gracias, Rodrigo. Para quienes se sumaron en medio de la presentación, les recuerdo que el video se va a cargar en nuestro canal de YouTube, youtube.com/ciencia pública, para que puedan ver la primera parte si es que se la perdieron. Como les decía Rodrigo al cierre, en cienciapublica.cl/concursos tienen el acceso a las bases de los 3 concursos, guías de postulación, que es un poco el resumen de estas presentaciones para los 3 concursos, y también está el acceso al formulario de consultas para aquellas consultas que tienen relación con las bases y que no se pueden responder en esta presentación. La primera pregunta es de Lisa y dice, ¿se puede postular un proyecto que el año pasado no haya sido adjudicado y o haya cumplido con los criterios de admisibilidad? si el proyecto no ha sido realizado, sí. Juan Pablo consulta, escribas de la Universidad Católica. La entidad beneficiaria del concurso puede ser universidad y agrega, como asociados, pueden ser gobiernos regionales y o municipalidades. Sí, ¿Sí a ambas preguntas? Solo para aclarar. sí, ambas preguntas. Gracias. Si tiene Eh, personalidad pública, por supuesto. Joana Figueroa de Instituto Milenio Miro. Consulta sobre las metas. ¿Estas se deben proponer según los públicos objetivos en un contexto normal o teniendo en cuenta el contexto pandemia? Ya que para el caso de visitas escolares es complejo con el escenario actual. Porque justo apareció un taladro. Em, la idea es, o sea, estos proyectos se van a adjudicar a fin de año, por lo tanto, la ejecución de los 12 meses, no sé si se escucha bien con taladro, estamos en un edificio nuevo, así que pido disculpas. El proyecto se debiese ejecutar de enero a diciembre del próximo año y estar disponible durante el año 2023, al menos por 3 meses. Nosotros somos optimistas y debiésemos proponer las metas de cobertura en un escenario no pandémico. Y al igual como lo hemos hecho durante este concurso, si efectivamente hay pandemias entre medio u otros problemas, las metas se pueden acomodar con esa justificación. Entonces, lo ideal es que las metas sean en función del público objetivo en un escenario en el que todos puedan participar. La siguiente pregunta también es de Joana. Aprovecho de pedir las disculpas respecto al ruido de fondo. Estamos en el edificio nuevo y están haciendo trabajos aún. Joana pregunta sobre el cargo de encargado o encargada creativa, responsable del diseño de la experiencia en su totalidad. ¿Se espera que sea alguien con título relacionado o se valora de igual manera la experiencia en diseño de productos de divulgación? El tema, o sea, yo no puedo hablar respecto a cómo va a ser evaluado eso, porque esa evaluación la hace un externo, y la evaluación obviamente considera experiencia y formación. Lo que sí es importante es que la experiencia esté vinculada al diseño de este tipo de proyectos, por decirlo así. O sea, acá hay un espacio, hay elementos museográficos, no es equivalente a hacer un libro o un proyecto audiovisual, por ejemplo. Entonces es importante que quien esté a cargo de la exposición tenga experiencia en hacer exposición, ya sea museografía o los módulos que ustedes vayan a diseñar. Lisette pregunta, ¿el proyecto que gana tiene que presentar boleta de garantía? Por supuesto, cada vez que uno entrega fondos públicos como anticipo, o sea, si yo desde el Estado te paso 60 millones de pesos, tú tienes que darme una boleta de garantía por ese monto, porque de lo contrario, cualquier persona se podría ir con esos 60 millones de pesos y no hacer el proyecto. Entonces, cualquier fondo público te va a requerir una boleta o póliza de garantía por ese monto entregado. Santiago consulta, en los Ahora, una espacios... cosa importante ahí, perdón, una cosa importante que también está en las bases, pero es importante es que los costos de las boletas de garantía y de la boleta de fiel cumplimiento se pueden cargar al proyecto, no tienen que desembolsarlo de su bolsillo. Tienen que pagarlo antes de que les entreguemos la plata, pero cuando les entreguemos la plata pueden reembolsar ese gasto, así que ahí no hay problema. También existe una boleta de fiel cumplimiento, y esa es súper importante porque hemos tenido muchas situaciones de proyectos que finalmente no cumplen con lo que prometen. Entonces, la garantía de fiel cumplimiento está pensada para los proyectos que no cumplen con lo comprometido. Se gastan los fondos y después
todo lo que se comprometió en el proyecto original no se hizo. Entonces esa boleta, esa garantía de fiel cumplimiento apunta a eso. Pregunta de Santiago Sánchez. En los espacios, ¿se puede vender servicios anexos? Ejemplo, espacios para ferias o ventas de productos. Sí, si las personas pueden acceder de forma gratuita a este proyecto, no hay ningún problema. O sea, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros buscamos es eso, que las personas puedan acceder de forma gratuita a este espacio. Piero Tazara pregunta, ¿una organización social puede ser un centro de estudiantes o agrupación estudiantil? Si es que tienen personalidad jurídica porque las personalidades jurídicas de organizaciones funcionales tienen un formato especial, no son como personalidad jurídica común y corriente. Si tienen personalidad jurídica y están reconocidas por alguno de los ministerios que otorgan esas personalidades jurídicas, no hay ningún problema. Iván pregunta, si luego de los 3 meses de implementación gratuita, la entidad a cargo puede incorporar un cobro al público, por ejemplo, entrada. Una vez que se acaba el convenio con nosotros, no tenemos nosotros nada más que opinar respecto a lo que ustedes hagan. Lo que sí es importante es la proyección que ustedes escriban en el proyecto. O sea, cómo ustedes, qué van a hacer una vez que se acaben los 15 meses con el espacio. Y eso es algo que se evalúa. Pero sobre esos 15 meses nosotros no tenemos opinión al respecto. Paul Gómez pregunta, ¿una escuela municipal y una municipalidad que tienen una misma personería jurídica se consideran como una sola entidad o pueden ser consideradas como dos entidades al cumplir roles diferentes? Creo que esa pregunta tendrías que mandarla por el formulario, porque es bastante compleja la figura. No me atrevería a respondértela. Si es la misma personalidad jurídica, pudiese contarse como dos instituciones, no lo sé. Esa mándala por el formulario y podemos verla con el equipo jurídica, porque es un poco más complejo. Joan agrega 2 preguntas más. ¿Los antecedentes curriculares de los gastos en personal deben presentarse al momento de la postulación o en los informes? Y si se consideran guías para presentar la muestra, ¿su capacitación corresponde a gastos de personal o de operación? Me perdí con la primera pregunta, lo curricular, no lo entendí. ¿Los antecedentes curriculares de los gastos en personal deben presentarse al momento de la postulación o en los informes? Quizás Joana nos puede aclarar esa pregunta si está por ahí aún. Hola, buen día. Sí, Hola, es Joana. que dice que para los gastos en personal, con boletas de honorarios y eso, al momento de que se informen los gastos, se debe presentar también sus antecedentes curriculares para saber si la boleta que están presentando o el servicio que están prestando es acorde a su formación. Entonces a eso me refiero. Ah, o sea, tienes que presentar los antecedentes curriculares al momento de postular para los 5 cargos obligatorios. Sí o sí. Puedes agregar un par de cargos más, pero lo obligatorio son esos 5 cargos. Y ahí tienen que estar los antecedentes curriculares porque eso será evaluado. Más allá de que después te los podamos pedir, o si es que nosotros los tenemos, los podemos usar internamente para corroborar los pagos. Y su siguiente pregunta era si se consideran guías para presentar la muestra. ¿Su capacitación corresponde a gastos de personal o de operación? Eso yo creo que está en el manual de rendiciones, si no me equivoco. En general los gastos de producción tú los puedes utilizar para contratar servicios ocasionales de honorarios, pero tienes que seguir el manual de compras. Pues ahí hay que, en el fondo tienes que ver bien de que la contratación que hagan cumpla con lo que dice el manual. La siguiente pregunta es de Pablo Cisternas. El proyecto que estamos formulando tiene 2 productos asociados con pesos equivalentes, publicaciones y podcast. En la plataforma solo nos permite marcar un producto final. El concurso entonces restringe a que tenga solo una salida en términos de producto y debemos repensar la propuesta. Uy, Yo creo, primero esa pregunta del concurso yo creo que producto. este es del concurso de productos de Del divulgación. concurso producto. Yo no te podría decir si repensar o no la propuesta, sí tienes que elegir un producto uno solo, más allá de si tú quieres hacer un producto accesorio, y eso debe seguir en la justificación del proyecto de por qué la necesidad que abordas
se resuelve con ambos productos, pero solo puedes ingresarlo con uno en la plataforma. Aprovechar de comentarle a Pablo y al resto que el video de la presentación de ayer ya está disponible en el canal de YouTube, por si no pudieron asistir a esa presentación. Juan Pablo pregunta, ¿cada institución asociada tiene que tener personalidad jurídica distinta? Creo que se suma como a la pregunta anterior. Es un poco la pregunta que hizo Paul. Debería, o sea, una institución debería tener personalidad jurídica propia, pero el caso que puso Paul puede ser un ejemplo de... Te recomiendo mandar la pregunta por el formulario para poder responderla y verla con curiosidad. Agregó posteriormente Juan Pablo si tenía que ser distinta a la beneficiaria. Eso sí, la beneficiaria no es asociada. Y la idea de eso también es, como les decía antes, la estrategia, es cómo yo vinculo el proyecto en el territorio. Entonces, si yo hago un proyecto que la beneficiaria es la universidad, el público objetivo son los estudiantes de la universidad, y los que me apoyan son facultades de la universidad, ese proyecto es un poco endogámico, por decirlo así, es un proyecto que no está contribuyendo a un ecosistema en la región, sino que está como cerrado a sí mismo. Entonces también eso es importante. El objetivo de esto es acercar el conocimiento y la ciencia a las comunidades en general, sobre todo a las comunidades que no tienen acceso a esa. Entonces desarrollar proyectos de divulgación, y aquí estoy dando mi opinión, porque yo no evalúo proyectos, hay evaluadores externos, pero hacer proyectos de socialización del conocimiento para los mismos universitarios nos suena una contribución tan relevante a la región, por decirlo de una manera. Ahora, esa es mi opinión personal, yo no voy a evaluar los proyectos, insisto. Y también otra cosa que es importante en el caso de proyectos que apunten, o sea, la idea de esto es promover la socialización del conocimiento a través de experiencias. Estos proyectos no están pensados, de acuerdo a lo que dicen las bases, para desarrollar competencia en estudiantes de colegio. O sea, acá hay experiencias que buscan acercar el conocimiento a las personas. Uno puede hacer proyectos para adolescentes, pero es distinto cuando uno quiere hacer un proyecto educativo y busca desarrollar competencia en estudiantes. Eso es un tema educativo y eso lo ve el programa Explora. Es un alcance importante. Ya no tenemos más consultas. Lo último que nos habían solicitado fue poner el link de YouTube. Pusimos el link general, que es youtube.com/ciencia pública, pero de todos modos, una vez que subamos este video a nuestro canal, les vamos a enviar por correo electrónico, tal como les enviamos el link de conexión, para que puedan revisar nuevamente la presentación. No sé si quieres agregar algo más, Rodrigo o Luz. No, me parece que dijimos harto. Cualquier duda que falte pueden mandarlo por el formulario. Todavía quedan un par de días.